Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar a hablar de fauna silvestre. En principio, vamos a preguntarnos qué es la fauna silvestre. La fauna silvestre es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica. La fauna silvestre es uno de esos recursos naturales renovables básicos junto al agua, el aire, el suelo y la vegetación. Todas las especies nativas, tanto animales como vegetales, como la flora, pertenecen todos al ecosistema. Este ecosistema es el patrimonio natural con que cuenta cada región. Durante muchos años se consideró que la fauna silvestre era un recurso natural inagotable, cosa que no es así, y que como resultado de este explotamiento que se hizo con respecto a la fauna silvestre, es que muchas especies se han perdido y solo conocemos de ellas su historia o con suerte alguna imagen. Hoy por hoy también hay otras especies que están en grave peligro de extinción, a las cuales merecen y debemos protegerlas. Esta depredación que se hizo, este descontrol que se ha hecho sobre la fauna, que el hombre la ha realizado, ha tenido diferentes fines. Uno de ellos puede ser la comida, otros el comercio, como el mismo animal, o lo que es peor, su piel, o por una simple exhibición. Todo esto nos lleva a tomar conciencia de la importancia que tiene la protección de la misma, como así la reglamentación. Tenemos en principio una legislación general. Yo acá he traído a colación la Constitución de la Argentina, que en su modificación del año 1994, agrega el artículo 41 que hace relación a la protección del medio ambiente. Obviamente, cuando hablamos de medio ambiente, hacemos referencia tanto a la flora como a la fauna. ¿Qué nos dice el artículo? El artículo dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Acá el artículo nos hace resaltar sobre todo la necesidad de esa protección al derecho a un ambiente sano, tanto de los humanos como en este caso de la fauna silvestre, y a preservar ese patrimonio, tanto cultural como natural que tiene cada región. Esto ha llevado a que tanto a nivel nacional como provincial se hayan dictado leyes donde se los declara monumentos naturales. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos la ballena franca austral en el sur del país, y por ejemplo a nivel provincial, entre otros, tenemos el cóndor andino, que nos vamos a ocupar de él más adelante. Por otro lado, tenemos la ley 24375, que es la del Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica. En la misma modificación de la Constitución, la de 1994, se le dio rango constitucional en el artículo 75, inciso 22, a todos los tratados y convenios internacionales. Por lo tanto, este convenio también tiene rango constitucional. ¿Cuáles son los objetivos de este convenio? Son tres básicamente. En principio es la conservación de la diversidad biológica. En segundo lugar, tenemos la utilización sostenible de todos sus componentes. Y en tercer lugar, la participación justa y equitativa de todos los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. ¿A qué apunta esto? Básicamente a tener un futuro sostenible. ¿Por qué? Porque todo lo que es medio ambiente, ecosistema, diversidad biológica, es un interés de toda la humanidad. Por lo tanto, es necesario, y lo es actualmente, considerado política de Estado. Así llegamos a la Ley Nacional 22421. Esta ley, llamada Ley de Conservación de la Fauna Silvestre, era una ley a la que todas las provincias debían adherirse, cosa que no ha sucedido. Hoy por hoy solo son 3 las provincias que se han adherido: Córdoba, Formosa y Mendoza. Si bien el resto no lo ha hecho, todas tienen normativas con el mismo lineamiento de la ley nacional. El artículo 1 que nos dice: declárese de interés público la fauna silvestre que temporal o permanentemente habite el territorio de la República, así como su protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional. ¿Qué es de todo esto? Que todo es importante, es que es considerado de interés público, lo cual hace a la importancia que tiene la fauna silvestre.
En la segunda parte del artículo nos dice que todos los habitantes de la nación tienen el deber, y está resaltado, de proteger la fauna silvestre, conforme a los reglamentos que para su conservación y manejo dictan las autoridades de aplicación. A ver, este artículo toma en cuenta no a la fauna silvestre como valiosa en sí misma, sino como un componente de todo el ecosistema, siempre en pro del humano más que en pro del animal. El artículo 2 nos dice, en la reglamentación y aplicación de esta ley, las autoridades deberán respetar el equilibrio entre los diversos beneficios económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la fauna silvestre aporta al hombre, pero dando en todos los casos la debida prelación a la conservación de la misma como criterio rector a los otorgantes. A ver, ¿por qué está resaltado todo esto? La parte económica, a ver, el hombre le da diferentes valores dependiendo de la utilidad a lo que nos estamos refiriendo. En este caso podemos decir de que la fauna puede llegar a tener un valor comercial, dependiendo de la oferta y la demanda, como todos los valores comerciales. Por otro lado, tiene un valor que no es comercial, que es simplemente el que le da la apreciación cada persona. Esto, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo importante de la participación del Estado? Es que controle que todo esto se mantenga en unos niveles como para no provocar ese desequilibrio al cual apuntan, que es conservar justamente el equilibrio del ecosistema. El artículo 3. El artículo 3 hace referencia a los distintos tipos de animales de la fauna silvestre que podemos encontrar. El inciso 1 dice que los animales que viven libres e independientes del hombre en ambientes naturales o artificiales. ¿A qué se refiere? Bueno, ambientes naturales, más que obvio, y cuando se refiere a artificiales, son animales que han ido a parar a diferentes reservas, ya sea porque han sufrido algún accidente o han sido envenenados, como ha sucedido, y no pueden volver a sus hábitats normales, entonces pueden llegar a ir a terminar en hábitos artificiales. Los bravíos o salvajes que viven bajo el control del hombre, en cautividad o semicautividad. Animales bravíos nos estaríamos refiriendo, por ejemplo, a todos los que son las fieras, o por ejemplo, caballos que han sido salvajes, que por diferentes motivos terminan bajo el dominio del hombre, ya sea en propiedades privadas o inclusive estatales, como podrían llegar a ser los zoológicos. Por último, nos habla de los originariamente domésticos que por cualquier circunstancia volvieron a la vida salvaje convirtiéndose en cimarrones. Este es el caso, por ejemplo, de los perros, que de ciertas jaurías pierden el contacto con el humano y bueno, vuelven a una vida más salvaje, o también podrían ser perfectamente los caballos. El capítulo 3 nos habla del aprovechamiento de la fauna silvestre. El artículo 8, yo he resaltado algunos artículos porque la ley es muy larga, pero he tratado de traer los que nos puedan servir más a todos para entenderlo. El artículo 8 dice, ajustándose a las disposiciones legales y reglamentarias, nacionales y provinciales, el propietario del campo podrá aprovechar la fauna silvestre, que los habita transitoria o permanentemente, debiendo protegerla y limitar racionalmente su utilización para asegurar la conservación de la misma. A ver, este artículo yo creo que merece una de las mayores críticas, porque ahí, como dice, podrá aprovechar la fauna silvestre, o sea, estamos hablando de apropiarnos de algo de la naturaleza, lo cual o sea, hace hincapié más en la propiedad y no en el individuo, como sí lo hace, por ejemplo, la ley 14.346, que protege al animal como individuo dándole sus derechos, cosa que esta ley no lo estaría haciendo. El capítulo 4 habla del ambiente de la fauna silvestre y su protección. Antes de autorizar el uso de productos venenosos o tóxicos que contengan sustancias residuales nocivas, en especial los empleados para la destrucción de aquellos invertebrados o plantas que son el alimento natural de determinadas especies, deberán ser previamente consultadas las autoridades nacionales, provinciales o competentes en la materia de fauna silvestre. Lamentablemente hoy por hoy esto no se cumple como debería. De hecho, se utilizan agrotóxicos como el carbofurano, por ejemplo, en los pesticidas,
Estos son utilizados no solamente en las zonas rurales, sino también en las urbanas, produciendo muertes masivas. Nosotros tuvimos lamentablemente un caso en Malargüe, en el año 2018, donde murieron 34 cóndores, murió un puma, y aparentemente se encontró una oveja que se presupone que pudo haber sido la carnada que se utilizó para otras especies depredadoras, como pueden ser los zorros. Bueno, lamentablemente tuvimos una pérdida importante de 34 especies de cóndores, más allá del puma y la oveja, que también fueron víctimas de esto. Y actualmente, si bien los lugareños no la estarían utilizando, por información de Bioandina, que es una organización que se dedica al control y al cuidado y a la protección de los cóndores, me hicieron saber de que si bien los lugareños más jóvenes no quieren utilizar y no lo estarían utilizando, siguen habiendo víctimas de estos agrotóxicos por residuos que han quedado, siendo inclusive víctimas también los propios perros, que ellos llevan a modo de perros para cuidar su ganado. Así llegamos al capítulo 5, que nos habla de la caza. Bueno, el artículo 15 dice: entiéndase por caza la acción ejercida por el hombre mediante el uso de arte, armas y otros medios apropiados, persiguiendo o apresando ejemplares de la fauna silvestre con el fin de someterlos bajo su dominio, apropiándose como presa, capturándolos, dándoles muerte o facilitando estas acciones a terceros. A ver, cuando acá habla mediante el uso de artes, para los que no son de acá, de la Argentina, antiguamente se los cazaba a los animales con las boleadoras, que eran dos lazos de cuero con unas bolas gigantes en las puntas, que el gaucho las giraba y enlazaba a las presas. A eso se refiere el uso de artes. De todas maneras, no deja de ser nocivo para el animal, más allá de que en teoría estuviera permitido. Acá voy a poner una filmina donde dice: cazar es asesinar. La caza no es un deporte. En un deporte, las dos partes deben saber a qué se está jugando. A ver, yo busqué la definición de deporte, porque tanto la cacería como la pesca son considerados deportes. Es de aclarar que para nosotros no lo es deporte, porque es imposible que un deporte sea matar. La definición dice: actividad o ejercicio físico sujeto a determinadas normas, en que se hace prueba con o sin competición de habilidad, destreza o fuerza física, recreación, pasatiempo o ejercicio físico, por lo general al aire libre. En ningún lado de la definición habla de matar, por lo tanto no podríamos considerar la cacería como un deporte, dado de que siempre habría una parte que pierde, que en este caso sería la víctima, el animal, y una parte que gana, si se lo puede llamar ganancia, que es el propio cazador. Si transmitimos a la sociedad que solo es necesario condenar la caza cuando un animal pertenece a una especie determinada, se deja de valorar a los individuos por sus intereses, su capacidad de sufrir y su derecho a la vida. Acá es donde vemos resaltado el epicismo. ¿Qué quiere decir esto? Es la discriminación moral que se realiza por las simples diferencias de especies. Sabemos que la caza deportiva representa un gran valor para muchas partes, como puede ser, por ejemplo, el turismo, que beneficia a hoteles, a cabañas, donde permiten el coto, permiten la matanza de estos animales, como así también las industrias que se sirven de esto, vendiendo sus productos regionales. Esto le estaría quitando el derecho a los animales sintientes, que son merecedores de nuestro respeto, como cohabitantes simplemente del mundo. Nosotros aspiramos a que algún día no sea necesario esta reglamentación, sino que sea directamente prohibida la cacería. El capítulo 6 habla de la sanidad, manejo, promoción de la fauna silvestre. El artículo 20 dice que en caso de que una especie de la fauna silvestre autóctona se halle en peligro de extinción o en grave retroceso numérico, el Poder Ejecutivo Nacional deberá adoptar medidas de emergencias a fin de asegurar su repoblación y perpetuación,
Las provincias prestarán su colaboración y la autoridad de aplicación nacional aportará los recursos pertinentes, pudiendo disponer también la prohibición de la caza, del comercio interprovincial y de la exportación de los ejemplares y productos de las especies amenazadas. Lo que hace este artículo es poner un poco el freno a la cacería cuando realmente una de las especies estaría ya entrando en el rango de peligros de extinción. El capítulo 8, ya estamos llegando a la parte de las penas, dice de los delitos y de sus penas. El artículo 24 dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año y con inhabilitación especial de hasta 3 años el que cazare animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin autorización establecida en el artículo 16, inciso A. El artículo 16, inciso A, hace referencia a que todo aquel que quiera cazar en una propiedad ajena debe pedir autorización al dueño. A ver, esta penalidad es muy baja si tenemos en cuenta y hacemos una comparación con otro delito como puede ser el hurto simple, que tiene una pena de hasta 2 años, y si consideramos que lamentablemente hoy por hoy los animales siguen siendo considerados cosas, y en este caso nos estaríamos no solamente apropiando, sino que matando y dañando una propiedad ajena, creemos que debería de tener una pena mucho mayor. A esto es lo que se le llama la caza furtiva. Así llegamos al artículo 25, donde dice que será reprimido con prisión de 2 meses a 2 años y con inhabilitación especial de hasta 5 años el que cazare animales de fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por las autoridades jurisdiccionales de aplicación. Esto hace referencia básicamente a la depredación de la fauna. Depredación, ya estamos hablando de la extinción del animal. Esto no solamente se produce por la matanza excesiva de los animales, sino lo que es peor, matarlos en épocas de reproducción. El artículo 26 es simplemente un agravante que dice que será reprimido con prisión de 2 años y con inhabilitación especial de hasta 5 años el que cazare animales de fauna utilizando armas, artes o medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación. Simplemente lo que está haciendo es referencia a que puedan matarlos con elementos, herramientas de las cuales no estarían, entre comillas, autorizadas. El artículo 27 dice, las penas previstas en los artículos anteriores se aplicarán también al que a sabienda transportare, almacenare, comprare, vendiera, industrializare o de cualquier modo pusiera en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de la caza furtiva o de la depredación. Como dice ahí mismo, hace referencia tanto a la caza furtiva como a la depredación, y a lo que se refiere es a la necesidad de que en caso de que uno se entere de este delito, que como dijimos, da por el artículo 1, es de interés público, denunciemos y se hagan las denuncias tanto a comercios o veterinarias o pet shop que vendan animales vivos como pueden ser aves o serpientes, como así también toda aquella persona que tenga en su casa animales de la fauna silvestre, como mucho peor todo aquel que haga tránsito, transporte de todos estos animales. Estas denuncias deben realizarse en las fiscalías o en las comisarías competentes, porque como dijimos, son de interés público. Aquí llegamos a los agravantes. Bueno, obviamente dice que cuando el hecho se cometiere de modo organizado, o sea, no simplemente estamos hablando ya del hecho de matar, sino que nos organicemos para realizar esto. Mucho peor si esto es en concurso de 3 o más personas, y volvemos a nombrar con armas, artes o medios prohibidos por las autoridades. O sea, básicamente herramientas que produzcan todavía mayor sufrimiento al animal. Estas, dice, las penas en estos casos será de 4 meses a 3 años de prisión y con inhabilitación especial de hasta 10 años. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el bien jurídico que estaría protegiendo la ley 22.421? ¿Es la fauna silvestre? ¿Es la propiedad? ¿Es el animal o es el medio ambiente? Ahí está más grande la palabra propiedad, no por un error, sino porque realmente lo que la ley está protegiendo es la propiedad. No proteges a los animales como individuos, como seres sintientes. Así llegamos al decreto reglamentario
1890. Acá ya estamos en una normativa local de acá de Mendoza, donde considerando nos dice que en la provincia de Mendoza el manejo del recurso de la fauna silvestre se lleva a cabo en el marco de la Ley Nacional 22421/81. La ley provincial de adhesión, aquella que dijimos que Mendoza sí adhiere, es por la ley 4602 del año 81, del cual se desprende este decreto reglamentario, que es el 1890 del 2005. Todos dicen, respetando las pautas establecidas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado por la Ley Nacional 24375, y la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, conocidas con las siglas CITES. Todo esto manteniendo el principio de uso sostenible de la fauna y de la flora, declarándolo de interés público, entendiendo por ello su preservación, protección, propagación, reproducción y aprovechamiento racional. El decreto lo que nos está diciendo es que se considera a la actividad cinegética, que es la actividad de la caza, una actividad permitida, siempre que se realice de manera sustentable, respetando especies, cupos y temporadas, con el correspondiente permiso de caza, con permiso del dueño del campo y de sitios permitidos, con prohibición expresa de venta de productos y subproductos derivados de la caza. Vamos a resaltar que estos subproductos y productos suelen llegar al comercio, el comercio habilitado actualmente, y bueno, son denunciados y por lo tanto reciben sus penas. Este reglamento, yo resalté 5 artículos que me parecieron de sumamente importancia. El primero dice, prohíbase la cacería con perros en todo el ámbito provincial. A ver, este artículo no solamente está protegiendo de un mayor sufrimiento a la presa, sino que protege a aquel perro que son utilizados y que también pueden ser víctimas en la lucha con el animal que sería cazado, como podría ser un chancho jabalí, que suelen ser ellos mismos las víctimas, el perro que acompaña al cazador. El artículo 6 dice, establece veda total de la actividad cinegética en todas las áreas naturales protegidas de la provincia de Mendoza y en todos los territorios públicos y de uso público. Esta es importantísima. Nosotros acá en Mendoza tenemos más de 20 áreas protegidas, entre las que podemos nombrar el Manzano Histórico, el Puente de Inca, el Parque Aconcagua, la laguna del Atuel, la Laguna del Diamante, el Manzano Histórico, el volcán de Tupungato. Bueno, hay varias, ya le digo, son más de 20 las zonas protegidas acá en la provincia. El artículo 8 dice, prohíbase la caza, persecución, captura, tenencia y muerte de los animales de la fauna silvestre, su hostigamiento o daño por cualquier medio y la destrucción de hábitats, nidos, huevos y cría, el tráfico y comercio de las piezas, sus cueros, productos y subproductos, con excepción de las especies que expresamente se autoricen por las autoridades de aplicación, entendiendo por pieza al individuo de cualquier especie de la fauna silvestre. Este artículo es un poco más amplio que la ley nacional, porque no solamente protege al animal como individuo, sino su hábitat y sus crías, sus nidos, lo cual es importante para evitar una depredación. El artículo 15 dice, está terminantemente vedado comercializar los despojos de los animales cazados con licencias deportivas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que caza, se supone que tiene que aprovecharlo, si se puede decir de esta manera, lo que él cazó, y no llevarlo a la venta ni al comercio. Y por último, dice que queda totalmente prohibida el acosar a los animales con cazas con vehículos motorizados. El año pasado, en Mendoza se dictó el Código Contravencional. Este código hace referencia, en dos artículos, hace referencia a lo que es el maltrato animal, no solamente doméstico, sino silvestre, y dice que el que cometiere actos de maltrato contra un animal doméstico o silvestre será sancionado con multas de 800 unidades fiscales hasta 1000 unidades fiscales o arresto de 15 días a 30 días. Se aumentará la multa en 1.500 unidades fiscales hasta 4.000 unidades fiscales o arresto de 15 días a 40 días si el acto fuera cometido con crueldad. Acá entrarían a jugar no solamente
el código contravencional, sino que se podría aplicar perfectamente nuestra ley 14.346 de maltrato animal. El artículo 141 habla nuevamente de la cacería furtiva, transporte y o venta o tráfico de animales silvestres. El que realizare caza furtiva, sea con armas o con trampas o a modo específico, será sancionado con multa de 1.500 unidades fiscales hasta 4.000 unidades fiscales o arresto de 15 días a 40 días. En la misma pena incurrirá el que transportare y o vendiera y traficara animales silvestres. Hace unos días atrás, sin ir más lejos, el viernes pasado, en el este de nuestra provincia se incautaron más de 150 animales que los tenían de la fauna silvestre. Vamos a ver unos ejemplos de la fauna protegida de nuestra provincia. Por un lado tenemos el cardenal amarillo, que pueden observar es un pajarito bellísimo. El cardenal amarillo es un ave paseriforme, ¿qué quiere decir esto? Que tiene 4 dedos, 3 para adelante y 1 para atrás, lo que le facilita el agarrarse de las ramas. Este bichito lo encontramos en Argentina, en el sur de Brasil, en Uruguay, habita en bosques abiertos, en sabanas, matorrales y estepas arbustivas. La captura de estos animalitos, lamentablemente, se realizan con fines para domesticarlos, o sea, por eso es la amenaza del macotismo. A ver, primero por su belleza como una ornamentación para tenerlo de adorno, y por otro lado, por sus dotes cantores que tiene. Dice que esta actividad, además de estar penada por la legislación provincial y nacional, generan un daño irreparable a la especie y sus ambientes, ya que cuando un animal es extraído de su hábitat natural, deja de cumplir su rol en el ecosistema, generando un gran desequilibrio. Esto se produce, ¿por qué? Por la destrucción de sus hábitats, por la explotación maderera sobre todo, por la extensión de esta frontera maderera y agrícola, y por la venta ilegal como ave de jaula por su canto y su plumaje vistoso. Y así llegamos a una ley muy, muy importante, que es la 6.599/98 de Mendoza, donde declara como monumento nacional y provincial a diferentes especies, entre las que encontramos al cóndor, al choique, al guanaco, a la liebre mara y a otros. El artículo 2 dice, se establece la veda total y permanente de la caza para estas especies, prohibiéndose su tenencia en cautiverio, excepto para fines educativos, científicos, de subsistencia o de recría, para los cuales se requerirá autorización expresa de la autoridad de aplicación. A ver, yo creo que ya no hace falta tener ningún tipo de animal con fines educativos. Ya en el siglo que vivimos, todos los niños tienen acceso a los medios de internet donde perfectamente pueden conocer el animal, lo cual no creo que sea necesario, pero por lo menos está contemplado. Y mucho menos con fines científicos, que ahí estaríamos hablando de experimentación, que va a ser un tema que va a tratar en la próxima capacitación el doctor Medada. Bueno, en el tercer artículo dice que el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, a través de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, será la autoridad de aplicación de la presente ley. Acá le dejo unas fotitos, pueden apreciar ahí el guanaco, arriba, por otro lado la liebre mara, es un animalito muy tierno, y el choique, que es muy parecido al ñandú. Acá tenemos el cóndor andino. En esta foto, mirándolo de frente, a su izquierda es una hembra, mientras que a la derecha encontramos al macho. Estas fotos fueron sacadas por guardaparques, Joaquín González y Rodrigo Palau, quienes me las facilitaron, y a quienes les agradecemos. En esta foto, que para mí tiene una importancia fundamental, no solamente porque nos enseña de que dos especies tan distintas como un cóndor y un zorro pueden convivir, sino que aparentemente estarían compartiendo su almuerzo. Porque es lo que se supone, si bien el cóndor, que es el ave más grande que puede volar, longevo, una de sus funciones es justamente comerse los residuos de las carroñas, el zorro, si bien es un animal de presa, que vive de la caza, o sea, por ejemplo, de roedores, llegado a cierta edad, suelen vivir también de la carroña, por lo cual estos guardaparques presumen que ahí estarían compartiendo un almuerzo de algún animal muerto. Acá yo les quiero, a ver,
quiero que vean un videíto del cual tuve la posibilidad de ser parte. Ustedes van a observar, son dos los cóndores que fueron liberados el año pasado. Quiero contarles que antes de su liberación, ellos recibieron ofrendas de pueblos originarios, se hace toda una ceremonia, se les pide permiso, se les pide perdón, y van a observar, y quiero que tomen mucha atención, el primer cóndor cuando sale, la actitud que tiene. ¿Puedo echar un poco para cambiar el vuelo? No, tengo que cambiar el vuelo. Perdona, ¿te puedo echar un poco para cambiar el vuelo? Ahí pueden observar que a la salida del primer cóndor no se aplaudió, fue un pedido especialmente que hizo Biondina, que fue la organización junto con Cuyunche, recuperaron estos dos cóndores, habían sido envenenados. Cuando sale el primero, mira a la gente, yo creo que se despide, y por eso fue que no se aplaudió a pedido de ellos, para que el segundo cóndor pudiera salir con tranquilidad. Realmente fue una experiencia única, que se las recomiendo cuando puedan. Y ya los voy dejando diciéndoles simplemente que defender a los animales no es un acto de compasión, sino de justicia. Muchas gracias. Voy a empezar con lo que es hablando sobre la legislación boliviana a favor de los animales silvestres. Antes que nada, muchas gracias, Denis, por la presentación. De todas maneras, como decirles, soy boliviana, voluntaria a favor de los animales desde 1998. He fundado la organización en 2010. A empezar, soy ingeniero civil, ¿no? Y después ya hice un curso y pude salir como técnico superior en veterinaria. Lo que es el tema de vida silvestre y la legislación a favor de nuestra fauna silvestre en Bolivia data desde muchos años atrás. Es así que empezamos en 1975 a través de un decreto ley, que es el número 12301, que es la Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca. En esta ley, obviamente, se los ha excluido los animales domésticos o a los animales que nacen y se crían en hatos o bajo el cuidado del hombre, como por ejemplo los animales considerados de corral, como las ovejas, las vacas y bueno, los conejos y ese tipo de especies. Cualquier conjunto de animales de cría, mientras no sea separado de sus pastos y se encuentre en establos, corrales o campo raso abierto. Entonces, la Ley de Vida Silvestre, desde ese año, declara patrimonio nacional a los parques nacionales, reservas, refugios y santuarios de vida silvestre. Recién ha empezado también a haber mayores centros de custodia de fauna silvestre en Bolivia, pero ya teníamos nosotros áreas protegidas. Bolivia tiene más de 60 áreas protegidas y 22 parques nacionales en todo nuestro país, tanto en la parte oriente o en la parte andina. Esta ley de vida silvestre es bastante amplia. Le he dado un poco más de enfoque a ella porque justamente viene también de la mano, como decía nuestra compañera, nuestra amiga Miriam, que es la que me ha asesorado en su presentación, y ella hablaba justamente de lo que es la vida silvestre, la caza y demás. Entonces, en esta ley se habla justamente del ejercicio de la caza, lo norma, también norma el aprovechamiento de la fauna silvestre en general,
y algunos otros artículos o capítulos interesantes que hace que Bolivia tenga mayor posibilidad del manejo de vida silvestre a partir de 1975. Pero después de ese año ha empezado a existir otro tipo de leyes, resoluciones administrativas y ministeriales que también al mismo tiempo prohíbe y norma y obviamente deroga algunas otras leyes ya pasadas. Se hablan en esta Ley de Vida Silvestre de 1975 acerca de delitos e infracciones, pero no especifica cuántos años ni montos económicos existiera en lo que son las sanciones. Y sabemos muy bien que cada ley municipal, o más bien dicho nacional, también tiene que tener su reglamento propio. La Ley de Vida Silvestre desde 1975 no tuvo ningún reglamento para que se pueda especificar mayores detalles de lo que son la normativa en el manejo y delitos contra la fauna silvestre. Después, en 1992, se promulga la Ley del Medio Ambiente. La Ley del Medio Ambiente, como su título lo dice, es una ley bastante amplia, no solamente considera a los animales silvestres, sino también, lógicamente, defiende, digamos, a la tierra, al suelo, al aire y todo esto. Sin embargo, en la Ley 1333 hay un solo artículo, que es el artículo 111. Es un artículo súper simple, que es el que nosotros como voluntarios, algunos activistas, animalistas, nos ha empezado a ayudar muchísimo desde 1992 para que se puedan gestionar los decomisos y las sanciones ante lo que es el tráfico de vida silvestre o la tenencia ilegal de vida silvestre. Hay personas que quieren tener a los animales silvestres como mascotas, por ejemplo, monos, tortugas, que son los que más rápido los pueden obtener, loros también. Sin embargo, deberían supuestamente tener el permiso. Creo que, no sé si allá en Argentina cuentas con el permiso de poder tener a los animales silvestres como mascotas o a los animales exóticos. Sin embargo, en Bolivia desde el 92 está prohibida la tenencia de animales silvestres y exóticos como mascotas. Entonces, la Ley del Medio Ambiente en 1992 te prohíbe, tanto como es la tenencia, la venta, la compra, el transporte de animales silvestres o también de vegetales, sus derivados, las plumas, los cueros, las pieles, las patas, las narices, los hocicos y todo esto, ¿no? Acá habla y te comenta de que dice que va a haber una pena de privación de libertad de hasta 2 años, ¿no? Perdiendo las especies, las que serán devueltas a su hábitat natural si fuera aconsejable, más la multa equivalente al 100% al valor de estas. Pero lamentablemente en nuestro país, en Bolivia, una sanción de 2 años no es penal. Nadie en Bolivia entra por 2 años a la cárcel. Entonces, la Ley del Medio Ambiente nos ha ayudado, el artículo 111, hasta cierto punto, pero hasta el momento no ha habido una sanción ejemplar utilizando este artículo. En 1999, por otro gobierno, se decreta veda general e indefinida, ¿no? Donde también te dice de que no está prohibido el acoso, la captura, el acopio, acondicionamiento de animales silvestres, la colecta de plantas silvestres, derivados como cueros, pieles y otros. Las sanciones establecidas en el decreto indican que toda persona que venda o exporte animales silvestres o sus derivados va a ser nuevamente decomisados y el infractor tendrá que pagar el doble del valor real de lo decomisado, pero tampoco te sanciona con cárcel. Entonces, estos ya son los vacíos que Bolivia tiene en su legislación para que podamos hacer justicia por todos los animales silvestres que lamentablemente son cazados o también maltratados por el ser humano. Bueno, en 1997 tenemos, según decreto supremo, un reglamento para la conservación de 2 especies, tanto como para el lagarto y después, en 2006, para la vicuña. En lo que es la conservación del uso y el aprovechamiento del lagarto, la autoridad nacional ha dado el permiso a quien corresponda y quien cumple los planes de manejo para que se utilicen la carne, la piel
de los lagartos, pero en criaderos. Lógicamente no pueden ser extraídos de su ambiente natural y vendidos. Es decir, si alguien va a vender zapatos, cinturones, carteras, colmillos y todo lo que quiera de los pobres lagartos, tiene que ser a través de criaderos. No puede ser del medio ambiente, de su medio ambiente natural y que los sean extraídos o cazados, ¿no? Tiene que haber un plan de manejo aprobado. Y lo hay, pero de muy pocos lugares donde ellos tienen el permiso del uso de la carne también de lagarto, que lamentablemente ahora lo están vendiendo en los mercados como una carne exquisita y bastante cara. Bueno, como les comentaba, el Decreto Supremo 28593 del 2006 hace lo mismo, pero con las vicuñas, ¿no? Entonces firma un convenio que es para el gobierno nacional, firma el convenio para la conservación y manejo de vicuña. Un convenio con nuestro hermano país Perú para que las vicuñas puedan ser conservadas, para evitar la caza y para que se pueda utilizar la piel, la lana, ¿sí? ¿Aló? Ana. ¿Sí? No, perdón que te interrumpa, en un momento se cortó la señal, por eso es que te interrumpí, pero ahora se escucha perfecto. Ok, ¿continúa entonces? Sí, continúa. Ok, bueno, entonces les comentaba eso, ¿no? Tenemos un convenio junto con el país hermano Perú para que se pueda utilizar la lana, más que todo la lana de la vicuña, para que se pueda realizar algunas, no sé, pues vestimentas y se exporte, ¿no? Sin que se dañe la especie y sin que la exterminemos, ¿no? Entonces se puede hacer una conservación. A pesar de tener este decreto supremo, a pesar de tener este convenio, lamentablemente continúa la caza ilegal, como en toda especie, de la vicuña. Bueno, tenemos casi recientemente del año, bueno, sí, de este año, del 2020, pero en febrero, una resolución ministerial recientemente aprobada donde te norma el tema de las especies exóticas y más aún te prohíbe, te norma si es que tú tienes criadero aprobado y tu plan de manejo aprobado, que hasta el momento no hay eso en Bolivia, pero te da la opción si lo quieres hacer, lógicamente con algunas cosas rigurosas que seguramente la autoridad nacional te va a pedir. Sin embargo, si no tienes ese permiso y demás, entonces está totalmente prohibido que en Bolivia ingresen especies exóticas, como aves, erizos, hurones, eso está prohibido. Por, bueno, diferentes temas, diferentes justificaciones importantes, pero una de esas es de que lo mismo debe pasar en el país de Argentina o en cualquier lugar del mundo, que cuando tienen animales silvestres y no los pueden tener las personas, algunas optan por liberarlas sin considerar todo el proceso que tiene que tener un animal silvestre para poder llegar nuevamente a su hábitat. Y esto no es fácil, no es barato, ¿no? Es costoso y no es prudente si es que no lo haces con toda una normativa por atrás o con todo un protocolo que tienen que tener los veterinarios o biólogos para apoyarte y si puedas hacer una liberación exitosa, ¿no? Sin embargo, si uno libera aves silvestres, aves exóticas, entonces puedes estar causando un daño a nuestra biodiversidad, tanto boliviana, argentina o cualquier otra parte del mundo. Por tanto, es prohibido desde febrero de este año la actividad comercial de la fauna silvestre con fines de mascotas. La importación de especies exóticas está restringido con el fin de precautelar la sobrevivencia de las especies nativas, evitando su establecimiento en ambientes naturales que puedan ser competencia intra o interespecífica. De esta forma, solo se aceptan para fines comerciales especies de acuario, los pececitos, incluidos en tal anexo de la presente norma. Porque, claro, en acuarios te venden los goldfish y algunas otras especies que los puedes considerar y no las vas a poder, obviamente, reinsertar a algún lago, algún río, ¿no? Es lógico, pero se quiere evitar que la gente, al adquirir los erizos o los hurones,
pues los vayan a liberar donde sea. Yo puse acá un aviso de atención, porque también es importante de que nosotros como bolivianos o argentinos y todos sepamos que hay algunos artículos muy importantes en nuestras leyes. Y en este caso, en Bolivia, tenemos nosotros el Código Penal, que recién se ha insertado que es el artículo 223, que es la destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza natural. Les cuento que con nosotros, o sea, mi persona, con otros voluntarios, activistas, animalistas, hemos utilizado justamente estos artículos, tanto el 223, el artículo 108 y la ley 300 de la Madre Tierra, para poder hacer justicia ante el tráfico de colmillos de jaguar en Bolivia. Saben muy bien que este problema de tráfico de colmillos de jaguar es a nivel mundial, es una red terrible, ¿no? Que, bueno, afecta tanto a los mamíferos, a los jaguares a nivel mundial. Y bueno, entonces en este artículo, que es la 223, hemos podido utilizar porque hemos sido querellantes en diferentes denuncias contra traficantes asiáticos, chinos, e incluso traficantes tanto del país de Perú y país de Argentina. La Constitución Política del Estado determina que todas las especies de la fauna silvestre en Bolivia son patrimonio natural de propiedad del pueblo boliviano, siendo un bien público. Es así que en el artículo 108 a mí me permite ser querellante, ¿no? Yo tengo el deber de proteger y defender los recursos naturales y contribuir su uso sustentable para preservar los derechos de las futuras generaciones. Este artículo es tan importante para nosotros, pero en lo que es vida silvestre, puedo ser querellante y yo puedo representar al jaguar. Es muy diferente cuando se trata de biocidio, por ejemplo, perros y gatos. Ahí yo tendría que representar al gato que ha sido eliminado, al perro que lo han matado, entonces es más difícil que hace cuando se trata de animales domésticos. En animales silvestres, si bien no tenemos una ley exclusiva como una de vida silvestre, su reglamento, no del 75, sino actual, estos numerales, estos artículos nos han ayudado muchísimo para que seamos querellantes ante las denuncias. Bueno, en la Constitución Política del Estado también tenemos el artículo 381 que determina que las especies de origen animal forman parte del patrimonio natural del pueblo boliviano. Y así, ¿no? La ley 300, que es la ley de la Madre Tierra, en su numeral al 4, en el artículo 5, define a los componentes de la Madre Tierra como los seres, elementos y procesos que conforman los sistemas de vida. Acá hay dos fotografías. A mano izquierda, al lado izquierdo, ustedes pueden ver al jaguar donde dice detenidos. Es una pareja de asiáticos que se ha luchado muchísimo por una campaña. Se ha encontrado estas personas vendiendo en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz colmillos de jaguar, ¿no? Ellos pusieron un aviso en la radio y es así como la autoridad se enteró sobre el tráfico de colmillos de jaguar en la ciudad de Santa Cruz. Ha tenido todo un proceso, ha habido un movimiento a nivel nacional y se ha logrado que exista una sanción. Ellos tienen que entrar a la cárcel más de 6 años. Ha sido un éxito, ha sido muy esperanzador, hasta que no todo es perfecto. La mujer que ustedes ven ahí entró a la cárcel, hasta el momento ahora ya no sé si seguirá, con lo de la cuarentena y demás no se ha hecho el seguimiento, pero el esposo, lamentablemente teniendo orden de aprehensión, se escapó. No sabemos qué ha pasado con él y no pudo entrar a la cárcel, ¿no? Huyó. Entonces, a mano derecha, ustedes pueden ver también unas fotografías de un caso donde ven también ahí colmillos de jaguar. En la fotografía de arriba, no sé si es muy nítida, pero eran dos parejas, bueno, argentinos que estaban vendiendo en el centro de la ciudad de La Paz colmillos de jaguar, ¿no? Como también pedazos de piel y todo eso. También hemos sido querellantes de este caso y lo que se logró fue de que estas dos personas sean sancionadas, pero no con cárcel, tenían que ser enviadas a su país. Sabemos que uno de ellos sí fue enviado a su país y el otro tenía que ser enviado, pero los rumores que tengo es de que lamentablemente se ha quedado acá. No ha habido una
sanción ejemplar que dé el ejemplo de que se haya cumplido estas leyes. Bueno, tenemos también una última resolución ministerial, ¿no?, que te prohíbe el uso y aprovechamiento de fauna silvestre, sus partes y derivados en el consumo alimenticio y medicinal en todo el territorio nacional. Esto para nosotros también ha sido un logro. No sé cómo es en Argentina, pero acá en Bolivia, en la parte andina, hay una crueldad que también es compartida con el país peruano, donde varias personas agarran sapos o ranas vivas y los meten en una licuadora con plantas, hacen todo un licuado y te dan eso para beber. Dicen que te va a ayudar mucho en la salud, los pulmones, la tos y demás. Entonces eso está prohibido totalmente. En la parte del oriente, por ejemplo, se tienen tatús, se tiene los hochis, que son los chanchos silvestres, venados. Entonces está prohibida la caza para que puedas vos en tu restaurante vender la carne o hacia la parrilla y todo eso. Entonces desde esta resolución ministerial, que no ha sido hace mucho aprobada, ya está prohibido, ¿no? Eso ha sido para nosotros un buen avance. Sin embargo, si ustedes ven, tenemos muy buenas leyes, tenemos buenas resoluciones, tanto ministeriales, administrativas y demás, pero si no existe un ejemplo de sanción, tanto que sea penal y que realmente veamos a los traficantes en la cárcel, pues no cantamos victoria todavía. Acá les comparto con ustedes un ejemplo de denuncias realizadas que hemos estado haciendo en diferentes momentos, ¿no? En diferentes años también. El uso de animales silvestres o sus derivados en las entradas folclóricas. Si bien es conocido el carnaval, por ejemplo, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad de Oruro, entonces hay muchos bailarines que han estado utilizando el tatú, el quilquincho andino para matracas. En una de las fotografías, voy a adelantarme por acá, si ustedes quiero compartir esa foto, acá está. Ustedes pueden ver ahí un traje festivo donde están utilizando las alas de las parihuanas, ¿no?, que también es ilegal. Entonces, hemos estado participando para las denuncias y que se cumpla la ley, ¿no? Los bailarines no tienen el permiso correspondiente. Ya les voy a avisar si hay alguna pregunta en qué ha quedado justamente eso. Hemos estado presentes en el carnaval, tratando de que se cumpla la ley con la autoridad nacional y con la policía forestal. La venta de animales silvestres hemos denunciado en acuarios, en las ferias, en las alacitas, la venta de colmillos de jaguar, la venta de colmillos de jaguar también de la pareja asiática, la tenencia ilegal de tortugas en Chifa, la venta de aceites de peta, de caimán, de pillo, de la raya, de jaguares, todo por una empresa cruceña. Sé que también ha tenido muy buen resultado. Ha habido una resolución administrativa donde les han cobrado una multa alta. Continuamos haciendo las denuncias de un zoológico ilegal, que es el zoológico de Oruro, la caza ilegal de la vida silvestre en Santa Cruz. Mucha gente en el oriente se ocupa de cazar de manera deportiva, ¿no? Pumas, jaguares, hochis, venados. El uso de cóndores en unas fiestas patronales, la venta de aceites de peta, que son las tortugas de río, por una empresa paceña y demás. Entonces, estos son los resultados, ¿no? En el zoológico de Oruro se han logrado resoluciones de la gobernación, de los ministerios. Tienen que trasladarse y se tiene que cerrar temporalmente el zoológico, pero lamentablemente hasta ahora no pasa eso. La caza ilegal de vida silvestre en Santa Cruz se ha logrado a través de la recolección de firmas y también de un apoyo social, ¿no?, que se hagan allanamientos y el decomiso de armas, los medios de comunicación. De esta manera también han sido conocidos los cazadores a nivel nacional. Creo que, aunque es feo, ¿no?, esto, pero creo que si no hay presión social, si uno no hace marchas, exige firmas, paralelamente tienes que hacer tus denuncias, ser querellante, entonces si no hay una presión social, poco nada se logra, ¿no? Así, entonces se han recolectado firmas, ha habido sentencias, por ejemplo, con la pareja de los asiáticos, la expulsión del país, ha habido convenios interinstitucionales para el registro de las matracas, tanto en lo que es el carnaval de Oruro, las entradas folclóricas, y demás. Bueno, los centros de rescate de fauna silvestre en Bolivia.
La verdad es de que los centros de rescate de fauna silvestre no deberían existir. La idea sería de que los animales silvestres no salgan de su hábitat, pero lamentablemente salen. El tráfico de vida silvestre en Bolivia no solamente es en Bolivia, sino esto es a nivel mundial. Entonces, estos centros de rescate nos ayudan muchísimo para que estos animales que han sido decomisados de maltrato y demás tengan una segunda esperanza de vida, pero muchos de ellos no pueden volver a ser libres. Quiero compartir con ustedes este video. Es un video que ha sido filmado en VHS, hace mucho tiempo atrás, pero he logrado pasarlo a un DVD para que puedan compartir. Se trata de Kirki, que es un pumita que vivía en el zoológico de Oruro. Lo van a ver en las pésimas condiciones y cómo ha sido trasladado. Lo van a cubrir, así que vaya bien. Listo. Bueno, ustedes pueden ver las pésimas condiciones como vivía Kirkia. Tenemos problemas fuertes de artrosis, las patas delanteras más que todo deformadas. Él ha sido trasladado con tantos obstáculos, no se imaginan cómo ha sido el traslado, tratar de sacarlo de esa jaula en el zoológico. La gente en ese momento nos empezó a tirarnos piedras, empezaron a querer evitar que salga el pumita del zoológico, pero lo logramos. Entonces, este es el otro video cuando fuimos ya a visitarlo a Kirki. Sus patas. ¿Qué? Bueno, ustedes verán, Kirki realmente es un puma que ha vivido muchos años después en el Centro de Rescate de Fauna Silvestre de Guarayasi, ha tenido una vida digna, no ha muerto en esa fosa de cemento, pero lamentablemente nunca más volvió a ser libre. En esas condiciones no era candidato para poder liberarlo, ¿no? Entonces, muchos animales silvestres no podrán volver a gozar de su libertad. Ha habido en Bolivia pocas experiencias de liberación. Una de ellas ha sido buena también, un cóndor que lo han liberado y hasta ahora está siendo registrado porque le han puesto un chip o algo así que registra los vuelos y todo. Es un éxito, pero es el único en Bolivia. Otros animales todavía no han logrado ser insertados o liberados a su hábitat, pero pienso que esto vale la pena, que luchar para que ellos tengan una vida digna, libre de maltrato. Pero algo importante, y ustedes han podido ver, que desde Bolivia tiene desde 1975 leyes buenas, resoluciones administrativas, ministeriales, del gobierno central, del gobierno nacional, pero mientras no se cumplan las sanciones, no se apliquen las normativas, y mientras nosotros simplemente solo denunciemos y no seamos querellantes,
el tráfico ilegal de vida silvestre va a continuar y la vida de los animales silvestres rescatados y decomisados no se va a hacer justicia. Entonces es importante para todos nosotros como voluntarios, activistas, abogados, gente que ama los animales, seamos la voz de ellos, pero hasta lograr realmente algo y no darnos por vencidos. Tenemos buenas herramientas legislativas, pero lo que nos falta es el cumplimiento. Y a veces también hay un problema grande que es con la Fiscalía, con el Ministerio Público, lamentablemente la corrupción, por ejemplo en el tráfico de colmillos de jaguar, que también son montos elevados de dinero que se trafica, que se vende, que se maneja, entonces hace que estos casos sean muy corruptibles. Sin embargo, creo que estamos nosotros para poder luchar a favor de ellos. Muchas gracias, eso es todo. ¿Se ve bien? Comenzamos. El tema sobre el que voy a hablar es el tráfico de fauna silvestre. ¿Qué entendemos por tráfico ilegal de fauna silvestre? ¿Sí? Es la captura y comercialización por medios como ferias, comercios, redes sociales y comercio electrónico de especies silvestres para las cuales estas actividades están prohibidas. Argentina es una zona roja. ¿Por qué? El país es un área de alta actividad, tanto en el traslado como para la captación de especies. Es generadora de tráfico, triangulación y demanda de especímenes silvestres. El ingreso se produce por las fronteras de Bolivia, Paraguay, Brasil y Chile. Existen ciertas rutas nacionales, que son las más utilizadas, y con respecto a las rutas provinciales, aún no están muy bien identificadas. Existe una red mundial de tráfico de fauna silvestre, en la que se comercializan animales vivos, cueros, pieles, plumas, carne y cuernos. Según Interpol, esta red mundial de tráfico ilegal de fauna silvestre recauda entre 7 y 23 mil millones de dólares anuales. No es para nada un número menor. Hay distintas opciones de explotación. Podemos mencionar las más importantes, que son la caza, captura, tenencia, crianza, transporte y comercio. Nos encontramos frente a un problema. Las redes son una gran plataforma de venta y es muy difícil localizar geográficamente al vendedor. Existe un plan internacional. Podemos ver que la Unión Europea ya propuso un plan de acción, la ONU definió los objetivos para el desarrollo sustentable y sostenible, y los expertos de las ONG vienen dando alertas para que el tema sea tratado como un delito complejo, tan grave y redituable como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. Nuestra situación particular en la Argentina, el mapa mundial, en el mapa mundial la biodiversidad local resulta más que tentadora para el tráfico, a pesar de que el tráfico de fauna es uno de los más importantes a nivel mundial. En nuestro país no es tratado a ese nivel, dado que no existen diagnósticos ni estadísticas oficiales sobre las zonas de extracción, tránsito y comercialización. Se trata de un delito excarcelable. Al día de hoy no hay una sola persona condenada, pagan fianza y se van. Tenemos mucho trabajo por delante. Existen leyes y convenios nacionales e internacionales que prohíben estas prácticas, pero hay mucho por hacer en materia de información y participación de actores involucrados en el control y fiscalización, y también en la comunidad, ya que muchas veces se desconoce el daño que el tráfico ilegal de fauna ocasiona, así como el verdadero origen de los animales. Vamos a ver un poco de legislación argentina. Si nos adentramos a analizar la legislación argentina en la materia, observaremos la existencia de diversas y extensas normativas, desde normativa general hasta protección de ciertas especies
animales como monumentos naturales, convenios internacionales y la Constitución misma. Tenemos, como ya mencionó la primer oradora del día de hoy, la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre, que es la ley número 22.421. Si bien la ley es nacional, necesita la adhesión de las provincias, circunstancia que dificulta su aplicación, ya que solo las provincias de Córdoba, Formosa y Mendoza adhirieron a la ley. ¿Qué pasa con respecto a las que no están adheridas? Regirán los artículos principales. No obstante ello, las provincias tienen su propia legislación en materia de fauna silvestre, siguiendo los mismos lineamientos de la ley nacional. En general, todos los actores involucrados coinciden en lo mismo. Pujan por un aumento de las penas. Mendoza adhiere a la Ley Nacional de Fauna y lo hace por medio de la Ley Provincial 4602. La norma prevé penas de hasta 2 años, por lo que es un delito excarcelable. Aquí está el quid de la cuestión y el problema sobre lo que gira todo esto. Nadie va preso por incumplir la ley de fauna, por eso es que hemos pedido que se suban las penas hasta 4 años. Esto es lo que me destaca la presidenta de la Fundación Cuyunche, Jennifer Ibarra. Podemos ver en este esquema la normativa vigente con una ley nacional que data del año 81, que es de conservación de la fauna, la ley provincial número 7308 de fauna silvestre, tenemos el decreto provincial 4602 que data del año 84 sobre protección y conservación de fauna silvestre, y se aplican también en la práctica ciertas resoluciones, entre ellas la resolución anual de caza, la anual de pesca y demás. Otro tema muy importante es el tema de la jurisdicción, la competencia en el juzgamiento de los delitos contra la fauna, justamente. Uno de los problemas que se pueden presentar a la hora en que deba juzgarse una conducta tentatoria de la fauna silvestre es, precisamente, el de la competencia material y funcional. El hecho típico debe ser juzgado por un tribunal ordinario o por la justicia federal. De acuerdo con nuestro sistema federal de gobierno, las provincias se han reservado todos los derechos y poderes no delegados por la Constitución al gobierno de la nación, entre los que pueden mencionarse en forma particular el derecho de dictar sus propias leyes de procedimiento y legislar sobre la competencia. La competencia común es la regla, mientras que la competencia federal es la excepción, de manera que, fuera de los casos expresamente previstos en la ley, siempre habrá de ser la justicia ordinaria la que compete para juzgar los delitos contra la fauna silvestre. La justicia federal, en materia penal únicamente, entenderá en aquellos supuestos en que el caso sometido a juzgamiento se encuentre expresamente previsto en la ley o en la Constitución Nacional. Es decir, necesariamente una norma jurídica deberá conferir carácter federal al hecho delictivo y establecer que su juzgamiento corresponde a ese fuero. Hay un mito versus realidad. El mito es que ese animal será la nueva mascota de la casa. La realidad con la que penosamente nos encontramos día a día es que la mitad de los animales vivos que provienen de decomisos no se logran reinsertar en la naturaleza. Muchos mueren enseguida porque llegan en condiciones de deshidratación y hacinamiento. ¿Qué ocurre en Mendoza? Que es lo que más nos interesa, ¿o no? Además de la Dirección de Fauna, hay otros actores claves en el combate y la prevención de estos delitos. Guardaparques, Policía Rural, Gendarmería y hasta el ISCAMEN participan coordinando en estos operativos que suelen dar un par de resultados positivos en cuanto a la detección de faltas cada día.
No se escucha. ¿Y por qué no se escuchará? Nadia. Nadia. Nadia, ¿me escuchás? Sí. No se escucha el video porque tenés que poner, cuando compartís el PowerPoint, que compartís el audio de la computadora. ¿Te acordás? A ver. Vas a tener que sacar el audio, poner dejar de compartir, y cuando lo vuelvas a compartir, presiona compartir pantalla, y a tu izquierda, abajo dice compartir sonido. A ver. ¿Sabes dónde? ¿No? Mira, deja de compartir el video. Eso. Ahora pones compartir pantalla. Abajo a la izquierda te va a figurar compartir sonido. Ah, ok. Bien, y ahora vuelve a poner el PowerPoint. Dale. A ver ahí. ¿Se escuchará? ¿Y cómo? Salí. Zoom. Se escribe. Avísame si se escucha. Bueno, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, puntualmente en lo que se refiere a bienestar animal, tiene varias facetas, digamos, o varias puntas. Una, y es general, global, tiene que ver con la protección de los ecosistemas que se hacen a través de distintas áreas. Fundamentalmente a través del área de recursos naturales, donde confluyen o se gestionan más de 18 áreas naturales protegidas. Dentro de los ecosistemas obviamente hay flora, pero también hay fauna, la cual también tenemos que gestionar de manera, digamos, eficiente en cuanto a lo que es el cuidado y el bienestar de esos animales,
tratándole de dar o preservar justamente su ecosistema. Pero también dentro de recursos naturales está el área de fauna, justamente que es la que hace o toma acciones sobre todo lo que tiene que ver sobre el tema de bienestar animal, pero ya desde una pata como más desde lo jurídico, digamos, donde interactuamos con otros organismos del Estado en lo que es, digamos, la recuperación de animales que han sido capturados, digamos, ilegalmente, y esos son trabajados con otras organizaciones, con otros organismos a nivel nacional, provincial y otras organizaciones en todos sus niveles, para poder, digamos, recuperarlos en su estado físico, si se quiere, y después ser liberados a su hábitat natural, que eso es lo ideal, tanto sea hábitat natural en la provincia de Mendoza como en otras regiones del país. Bueno. En los últimos 3 años se reingresaron a sus hábitats a más de 4.500 aves rescatadas de distintos operativos. El objetivo principal es rehabilitarlas y liberarlas en sus hábitats naturales. La Policía Rural cuenta con 4 bases en toda la provincia, centro, este, Valladolid y sur, y con 120 efectivos. Podemos ver aquí unos datos que yo he podido averiguar sobre la cantidad de animales secuestrados por especie. Vemos la cantidad de aves, mamíferos, peces y reptiles, en un periodo de 2012 a 2017, que son las últimas estadísticas oficiales que tiene la provincia. Los episodios donde cazadores furtivos son encontrados con fauna nativa, algo prohibido, o con especies vivas en cautiverio son un problema creciente. Según lo que me comentó el director de fauna de la provincia, Adrián Gorrindo, por día en promedio hay 2 operativos con resultados positivos. Los más frecuentes son aquellos en los que se detectan aves protegidas en cautiverio. Le siguen los operativos en los que se decomisa carne de vizcacha, guanaco, liebre mara, piche y choique. En Mendoza está permitida la caza, con permiso y siguiendo la legislación, de algunas especies exóticas invasoras, como son el conejo silvestre, el jabalí y la liebre europea. Si esto no se cumple, se está cometiendo un ilícito. Las irregularidades más comunes son la cacería de fauna nativa y muchas veces con una doble falta, ya que se trata de especies declaradas monumento natural y protegido. Sin embargo, hay un gran compromiso por parte de la ciudadanía, ya que la mitad de los operativos en los que intervienen son por denuncias que hacen los propios vecinos de quienes cometen estos ilícitos. Aquí podemos ver otras estadísticas sobre la cantidad de aves secuestradas por especie. 7 cuchillos, mixto y jilguero son los más frecuentes. La venta en el mercado negro de alguna de estas aves puede ascender a 15.000 pesos, mientras que las multas por cazarlas llegan a superar los cientos de miles de pesos. En el caso de los cóndores, han llegado hasta 200.000 pesos las multas. Uno de los espacios donde más se ofrecen las aves capturadas ilegalmente en la actualidad son las redes sociales. Según me indicaron desde Fauna, hay al menos 200 grupos en Facebook con más de 80.000 personas donde se ofrecen estas especies. WhatsApp es otra plataforma donde se difunde este mercado ilegal. Y tanto en una como en otra hay infiltrados del Departamento de Fauna que permiten detectar el tráfico ilegal. Según el jefe de la Policía Rural, tenemos al menos un procedimiento diario, pero en un mismo día se pueden llegar a tener hasta 20 procedimientos espontáneos. El comprador paga entre 300 y 700 pesos por ejemplar y puede llegar a revender un cardenal amarillo hasta en 15.000 pesos. Incluso en el extranjero, esta especie puede llegar a cotizarse hasta en $1.500. En la provincia existen criaderos habilitados para poder adquirir estas especies de manera legal. Sin embargo, reproducirlas y mantenerlas es costoso, por lo que una de estas aves con papeles no vale menos de 6.000 o 7.000 pesos. ¿Qué sucede en cuanto a las sanciones? Las sanciones por cazar aves
En ese caso las multas van desde 1.000 a 1.500 pesos y pueden superar los 200.000 pesos, como ya mencionábamos el caso del cóndor. También vemos en las estadísticas la cantidad de mamíferos secuestrados por especie: vizcacha, liebre mara, piche, que es el común llamado quirquincho. Existen en la provincia dos tipos de operativos. Por un lado, captura y tráfico de aves, y por el otro, caza y faena. Con respecto a la captura y tráfico de aves, al tratarse de una presa que se comercializa viva, es de simple detección. Muchas veces se delata en el momento del transporte, y hay ocasiones en que el animal muere allí, ya que se lo trata de ocultar, entre otras cosas, y se lo asfixia, o viajan hacinados. Ahora van a ver fotos de las cámaras que han podido tomar de las jaulas, ¿sí? Caza y faena, las más cazadas son el quirquincho y la vizcacha, principalmente porque con un arma y la luz del auto se pueden cazar desde el costado del camino. A diferencia de lo que ocurre con las aves, la detección infraganti no suele ser tan simple. Según el jefe de fauna, aquí el problema es que se comercializa su carne directamente. Son pocas las ocasiones en que se detectan a los cazadores con las presas cargadas, pero han entrado a domicilios y han encontrado, por ejemplo, en un freezer a 30 quirquinchos. Para imputar el delito eso ya es suficiente. Es lo mismo que se enganche a la persona con la carne o con la pata de un guanaco, una cabeza o un caparazón de quirquincho. Hay factores que complican estos procedimientos y que los hacen por demás riesgosos. Me comentaba el jefe de la Policía Rural que han tenido inclusive enfrentamientos con los cazadores y les han disparado intentando escaparse. Por supuesto que la generalidad de los casos, inclusive esas armas, tampoco están registradas. Bueno. El gran cambio de paradigma que generamos en la Secretaría desde hace... También podemos ver la cantidad de peces secuestrados por especie y los reptiles. Aquí, esto es lo que más quería transmitirles, que pudieran ver fotos que han sido otorgadas por el jefe de fauna de ejemplos de secuestros en la provincia, ¿sí? Se elabora el acta de inspección y se decomisa todo este material. Así podemos apreciar la cantidad de jaulas que se decomisan. Podemos percibir que viajan muy hacinadas las aves, ¿sí? En pequeñas jaulas amontonadas, por eso se asfixian en el traslado. Allí podemos ver trampas para mamíferos en general. Es muy importante el trabajo que realizan los guardaparques en la provincia. Ellos constan con distintas metodologías de trabajo, sobre todo inspecciones en tiendas de mascotas,
comercios, criaderos, granjas educativas y los cotos de pesca y caza. Existen operativos de control que en general tienen tres pilares: mapeos de infracciones, controles en ríos y controles en rutas. Por supuesto, chequeando los límites interprovinciales y los límites internacionales. Aquí podemos apreciar fotos de operativos de rescates de animales capturados. Viajan, los trasladan, por supuesto, maniatados, atados y a veces en bolsas. Me comentaron distintos operativos destacados, que yo quiero elegir los más importantes, los que me parecieron más importantes para que ustedes vieran la realidad de lo que está sucediendo. Por ejemplo, en mayo del 2018, 50 truchas destinadas a comercialización fueron secuestradas en locales de Uspallata. Su pesca para tal fin está prohibida en Mendoza y quienes las tenían no pudieron certificar que eran traídas de otra provincia. En enero del 2018, en los Molles Malargüe, fueron hallados los cadáveres de 34 cóndores y un puma. La causa está en justicia federal por el uso de un agrotóxico, y todo parece indicar que los puesteros del lugar los envenenaron intencionalmente por considerarlos erróneamente depredadores de chivos. En marzo del 2017, en un operativo conjunto entre Recursos Naturales y Gendarmería, secuestraron aves exóticas, entre ellas un tucán, en una casa de artículos regionales de Maipú. Un par de años antes, personal de fauna había sido advertido por un turista y cuando llegaron al lugar no pudieron ingresar al patio. En febrero del 2017 se detuvo a 6 personas en la ruta 13, se las venía siguiendo desde hacía ya tiempo, iban en motos y transitaban con alforjas preparadas especialmente. Llevaban casi 140 kilos de carne deshuesada de guanaco. También es muy importante, para aquellos que no conocen a la Fundación Cuyunche, quería transmitirle la existencia de esta fundación para la conservación del ambiente, la flora y la fauna, que trabaja incansablemente en nuestra provincia. Aquí he hecho unas capturas de las redes sociales de la fundación para que vean el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, hubo un caso de rescate de guardaparques de un águila mora. Allí podemos ver cómo ingresó al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre, fue rescatada por Policía Rural y fue atendida en la fundación. También se atienden a diversos animales, como esta zorrita que fue ingresada también, que había sido víctima de un atropellamiento y tenía una fractura de cadera. Aquí también pueden apreciar una catita verde recuperada que fue puesta en libertad. Ingresó un gavilán mixto también con una fractura y se le dio atención. Aquí vemos otro caso, un quirquincho que fue rescatado por la Policía de Seguridad Rural de un taller donde lo tenían prisionero y fue liberado. Fue compensado y liberado. También otro caso, un quirquincho rescatado en la zona de Vistalba que había sido atacado por perros. Lo más importante es saber cómo denunciar. Hay un listado extenso de organismos para acudir con una denuncia de tráfico de fauna. Tenemos la Policía Federal, el Departamento de Delitos Ambientales, la Policía Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, el Ministerio Público Fiscal, y en Mendoza el Departamento de Fauna Silvestre, ¿sí? Por último, quería dejarles una reflexión. Nos urge definir un efectivo plan de acción nacional para saber el qué, el cómo y el por qué, que debe ser considerado un crimen organizado y tratado como un delito complejo para cambiar la perspectiva y que no se nos sigan yendo nuestras especies. ¿Cómo? Trabajando en vínculos institucionales más sólidos, una logística de control y una ley de fauna que aborde el tema dentro de una reforma del Código Penal. ¿Por qué? Se detectan ilícitos en la medida en que se interfiere en el transporte o mediante denuncias. Hasta ahora no tenemos una política para investigarlos a fondo. Por último, quiero hacer agradecimientos a quienes han sido mis proveedores de información e imágenes. Fauna de la provincia de Mendoza, con su jefe Adrián Gorrindo, y la Fundación Cuyunche, con su presidenta Jennifer Ibarra. Gracias.